Me llamo Eduardo y crecí en un barrio humilde de la periferia de Veracruz. Desde muy joven sentí curiosidad por los lugares abandonados. En mis ratos libres, cuando no estaba estudiando para convertirme en técnico en urgencias médicas, solía recorrer solares baldíos y antiguas casas cerradas, preguntándome qué historias guardaban. En cada construcción arruinada, en cada puerta sellada, imaginaba vivencias trágicas o secretos que habían quedado atrapados tras paredes llenas de moho. Así supe de la existencia de aquel hospital, que llevaba años deteriorándose entre hierbas crecidas y bardas a punto de colapsar. Trabajo como voluntario en la Cruz Roja local y, en medio de pláticas con compañeros, algunos me contaron que allí dentro aún se podían hallar papeles clínicos deshechos por la humedad, quirófanos con inútiles mesas oxidadas y oficinas convertidas en bodegas de basura. Me aseguraban que el lugar no solo resultaba peligroso por su inestabilidad, sino también por la gente que, de vez en cuando, entraba a robar cableado, fierros y todo lo que pudiesen vender. Más de uno me aconsejó no acercarme, pero mi obsesión por lo desconocido me impulsó a buscar a alguien que me acompañara. Cierta noche de viernes, después de mi turno, pasé a la tiendita de Doña Lupita para comprar refrescos y algo de cenar. Allí me encontré con Roberto, un conocido desde la adolescencia que se caracterizaba por ir siempre en busca de emociones fuertes. Al mencionar mi intención de explorar el hospital, él aceptó acompañarme sin pensarlo dos veces. Incluso me animó a aventurarnos de madrugada para aprovechar la oscuridad y sentir la adrenalina. Aunque me preocupaba su carácter un tanto imprudente, preferí no ir solo. Llegó el sábado. Dejamos mi coche estacionado a unas cuantas cuadras del hospital, cerca de un viejo taller mecánico abandonado. Había algo siniestro en la quietud del entorno. Los faroles de la calle, al ser de luz tenue e intermitente, hacían que las sombras se movieran. Armados con linternas, unas cuantas pilas de repuesto, 2 navajas multiusos y más valor del que en verdad poseíamos, trepamos un portón oxidado que rodeaba el perímetro de la construcción. La entrada principal estaba llena de grafitis. Algunas letras irreconocibles y garabatos cubrían lo que antes debió ser un letrero anunciando Hospital General. La pintura vieja se caía en costras, dejando expuestos tablones y mampostería. Un olor a humedad y polvo invadía el aire y el silencio pesaba casi como si fuese un bloque de concreto. Pude escuchar cómo el propio Roberto respiraba con fuerza, quizá tan tenso como yo. Avanzamos hacia una de las puertas laterales, ya que la principal se encontraba sellada con tablas y un candado reventado quién sabe cuánto tiempo atrás. Dentro, la penumbra resultó desconcertante. Parecía que los muros mismos cerraban filas para impedir el paso de la luz. Aún con la linterna encendida, veía apenas unos metros adelante. El piso estaba lleno de escombros, pedazos de tabique, vidrio molido, jeringas quebradas y papeles mojados que, a juzgar por la tipografía borrosa, fueron registros médicos. El rechinar de nuestros pasos se multiplicaba en el techo alto e inestable. A unos metros de la entrada, a mano derecha, había un viejo escritorio de metal volcado. Sobre lo que quedaba de este, encontré un gafete polvoriento con la foto de un doctor desconocido. Eran trocitos de historia de quienes alguna vez trabajaron allí, quizá luchando por la salud de gente que llegaba en urgencias. Viendo los escombros, me pregunté qué habría provocado el cierre de aquel lugar. Sin embargo, era una duda que nadie me respondía. Cada quien parecía tener su propia versión o rumor. Las luces de nuestras linternas pasaron por un letrero roto que decía «Sala de espera». Ingresamos con cuidado. Había bancas de metal sin asientos, lámparas que se balanceaban colgando de cables pelados, y en los rincones una acumulación de basura y guantes médicos viejos. A un costado, un pasillo largo conducía a la zona de consultorios. Le hice señas a Roberto para que avanzáramos sin hacer mucho ruido. Temía lo que podríamos encontrarnos. No fantasmas,
sino personas que defendieran ese lugar como su refugio. Desde mi experiencia en la Cruz Roja, sabía que la gente desesperada o con malas intenciones podía estar armada o dispuesta a cualquier cosa. Recorrimos ese pasillo a paso lento, iluminando de vez en cuando las viejas placas de señalización que colgaban torcidas. Ginecología, pediatría, laboratorio. La pintura de los muros se había desprendido a pedazos, y entre las grietas constantemente se asomaban raíces de plantas trepadoras que deformaban la estructura. El ambiente era opresivo. Mi respiración se entrecortaba ante la posibilidad de que en cualquier recoveco apareciera alguien. Un ligero ruido metálico me detuvo en seco, y de inmediato apagué la linterna. Roberto imitó mis movimientos, quedándonos a oscuras y agudizando el oído. Parecía que el sonido provenía de la sala de rayos X. Quizás solo fuera una lámina suelta golpeada por el viento, pero no nos atrevimos a comprobarlo todavía. Al final del pasillo llegamos a un acceso doble, donde se leía, con letras borradas, urgencias. Las hojas de la puerta estaban casi arrancadas. Dentro, los restos de camillas oxidadas, aparatos de monitoreo rotos y colchonetas mojadas por alguna filtración de agua formaban una estampa de abandono absoluto. Recordé las palabras de un paramédico que me advirtió sobre la posibilidad de que hubiera perros callejeros agresivos o personas sin nada que perder dentro de este tipo de lugares. Consciente de ello, avancé sin despegar la mano de la pared izquierda. Por mi trabajo, había aprendido a lidiar con la tensión, pero jamás me había sentido tan expuesto. De repente, un sonido de pisadas me hizo retroceder un paso. Miré a Roberto, quien levantó las cejas. Parecía que alguien merodeaba en los pasillos contiguos. Sujeté con fuerza la empuñadura de mi navaja multiusos, listo para cualquier eventualidad. No se oía nada más, salvo nuestro propio temblor en la respiración. Avanzando con cuidado hacia la zona posterior, distinguimos un corredor que daba a las escaleras para subir a la segunda planta. Un foco fluorescente, semicolgando del techo, parpadeaba intermitentemente, arrojando luz mortecina sobre un charco de agua estancada. Subimos al segundo piso con pasos cautelosos. Cada escalón crujía, amenazando con romperse. Un hedor penetrante llenaba el ambiente, tal vez algún animal muerto o basura podrida acumulada a lo largo del tiempo. La tensión me provocaba un nudo en la garganta, sobre todo al imaginar que, en cualquier momento, descubriríamos a alguien. El pasillo superior estaba en peores condiciones que el de abajo. Partes del techo habían colapsado, dejando caer pedazos de yeso y varillas al piso. Había habitaciones con puertas desvencijadas. Algunas presentaban grafitis recientes, lo que me hizo comprobar que no éramos los primeros curiosos en rondar esas instalaciones. Nos metimos en lo que parecía una oficina administrativa, ya que aún se apreciaba un viejo archivero tirado y una mesa de trabajo llena de papeles destrozados. Roberto se acercó a una de las ventanas rotas para mirar hacia el patio central, donde un sinfín de hierbas silvestres y escombros formaban un paisaje lúgubre. Me hizo un gesto, señalando algo que se movía entre las sombras. Tal vez era solo el viento entre las ramas, pero mi imaginación me jugaba malas pasadas, haciéndome sentir que alguien nos observaba desde abajo. Decidimos adentrarnos más. A fin de cuentas, nuestro plan consistía en recorrer la mayor parte del lugar y, de ser posible, tomar algunas fotos para demostrar que gran parte de los rumores de camillas mojadas y paredes ensangrentadas eran exageraciones. No queríamos ser descubiertos, por lo que apagamos de nuevo las linternas cuando escuchamos un leve crujido en algún punto del pasillo. Permanecimos quietos, pegados a la pared. Sentí las gotas de sudor resbalar por mi frente. El ruido se detuvo al cabo de unos segundos. No podía saber si la persona que merodeaba allí se había marchado o continuaba acechando.
Cuando encendimos las linternas otra vez, decidimos continuar en dirección a los quirófanos. Al llegar, vimos puertas metálicas oxidadas, colgadas de un solo gozne. El interior de la sala de cirugía mostraba mesas retorcidas, muebles para instrumental saqueados y baldosas levantadas por la humedad. Me costaba imaginar el bullicio que debía reinar ahí en otros tiempos, cuando los doctores batallaban contra relojes y bisturís para salvar vidas. Ahora solo quedaba un escenario de abandono. Recorrimos una especie de pasillo con mamparas destruidas. Al fondo, un enorme ventanal sin vidrios dejaba entrar los destellos de la luna, alumbrando un piso lleno de charcos. Rozar el agua me causaba un ligero asco. Pude ver restos de vendas y guantes de látex, tal vez olvidados de aquellas épocas, o dejados por intrusos. Intenté suprimir las imágenes de mi cabeza en las que alguien, en la penumbra, seguía cada uno de nuestros pasos. Fue entonces cuando sucedió algo que aceleró mis pulsaciones al máximo. A la distancia, en los confines de ese mismo pasillo, noté la silueta de un hombre junto a un montículo de escombros. Alcancé a distinguir que llevaba algo similar a un tubo metálico en la mano derecha. Apunté mi linterna para verificar si se trataba de otra persona con curiosidad, pero en cuanto la luz lo tocó, se giró y corrió hacia un costado. Lo peor fue que, por la forma abrupta en que se movió, dio la impresión de que prefería confrontarnos o acecharnos en lugar de huir definitivamente. Ante esa reacción, Roberto y yo intercambiamos una mirada de alarma. Sabíamos que no teníamos idea de las intenciones de aquel desconocido, ni si estaba solo. Con un gesto, indiqué a Roberto que debíamos regresar por donde habíamos llegado. Retrocedimos rápidamente, tratando de no meter tanto ruido, aunque era imposible evitar los crujidos de los cascotes bajo nuestros pies. Al llegar a las escaleras que descendían al primer piso, ambos nos detuvimos a un costado de la barandilla, pendientes de si alguien venía detrás. Oímos un golpeteo en las paredes, quizás producto de pasos precipitados. Sin dudarlo, bajamos con cuidado cada escalón, esforzándonos por no caernos en esa estructura en ruinas. Una vez en la planta baja, corrimos por el pasillo que conectaba con la antigua sala de espera, intentando visualizar la salida cercana a urgencias. Pasamos al lado de una camilla volcada, subimos los restos de un mostrador de recepción y finalmente distinguimos la puerta que conducía al exterior. Justo en ese momento, un estruendo en algún lugar de la planta alta resonó como un golpe seco, haciéndonos acelerar el paso hasta alcanzar la calle. Empujamos un pedazo de barda semidestruida, llena de grafitis, que logramos saltar con esfuerzo. Llegamos a la banqueta con el corazón latiendo con furia. No sabíamos si el hombre que vimos nos seguiría o si nos acechaba alguien más. Las calles aledañas estaban casi desiertas, apenas iluminadas por unas lámparas públicas a medio funcionar. Avanzamos hasta el coche, que seguía estacionado en la penumbra. Sin perder tiempo, subimos y encendí el motor. Mientras ponía reversa, noté a Roberto mirar hacia atrás con el temor de ver a aquel desconocido salir de entre las sombras. Sin embargo, no vimos a nadie. Solo el hospital recortado a la distancia, sus ventanas rotas y paredes en ruinas, como un bloque silencioso en medio de la noche. Conduje por varias calles hasta sentirnos algo aliviados, pero no por completo. Un rumor me golpeaba la mente como campanazo cada cierto rato. ¿Por qué huir si no habíamos hecho nada malo? Estuve tentado a creer que el tipo prefería aislarse en ese sitio y que nosotros interrumpimos su hallazgo de chatarra. O tal vez formaba parte de un grupo más numeroso que en cualquier momento podría aparecer. El suceso quedó marcado en mis pensamientos durante días. Al pasar el tiempo, todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, tiempo después comencé a percibir ciertos detalles preocupantes. Cierta mañana, al salir de la Cruz Roja tras un turno,
Me pareció ver el mismo rostro de aquel hombre de la linterna reflejado en un parabrisas estacionado al otro lado de la calle. No podría asegurarlo, pues estaba bastante lejos, pero al instante me sentí observado. También empecé a notar, cerca de mi casa, que un mismo auto pasaba varias veces dando la vuelta a la cuadra, como si alguien vigilara mis movimientos. Esa noche, al regresar de mi turno, algo se sentía raro, como si el aire estuviera más denso de lo normal. No sabía si era la fatiga o si algo realmente no estaba bien. Apreté el paso y al llegar a mi casa, al abrir la puerta, me quedé paralizado. Desde la ventana podía ver la figura de alguien en la penumbra del callejón. Estaba inmóvil, casi camuflándose en la oscuridad. No pude evitar sentir que era él, el hombre del hospital. Mi corazón se aceleró, pero no pude moverme. Quedé allí, observando, esperando, con la sensación de que en cualquier momento esa figura iba a girarse y mostrarme la cara, pero no lo hizo. El hombre simplemente se giró lentamente, pero no de forma normal, como si estuviera esperando que yo reaccionara. No mostró su rostro, solo la silueta, y comenzó a alejarse. El sonido metálico de algo arrastrándose lo acompañaba, y me quedé inmóvil, como si todo mi cuerpo estuviera paralizado por el miedo. Intenté reaccionar, pero cuando miré nuevamente ya no estaba. Solo quedaba la oscuridad y el pesado silencio que dejó atrás. Me asomé a la ventana, pero no vi nada. Aún así, algo en el aire me decía que no debía confiar en lo que estaba viendo. Me sentí observado, y algo me decía que no era solo por esa figura en el callejón. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada sombra, me hacía pensar que lo veía, que estaba afuera, acechando. A la mañana siguiente, cuando salí al patio, noté algo en la puerta. Marcas extrañas, como si alguien hubiera tocado la superficie con algo afilado. Al principio pensé que era una casualidad, pero luego vi más señales a lo largo de la banqueta y algo en mi estómago me decía que no eran simples grafitis. El verdadero golpe vino cuando me subí al coche esa tarde. En el asiento del copiloto vi un trozo de tela, manchada de sangre. No era mía. El miedo se apoderó de mí y por un momento me detuve sin saber qué hacer. Miré hacia el retrovisor con la sensación de que algo o alguien estaba detrás de mí, observándome. Fue entonces cuando lo vi, de nuevo. En el reflejo, el hombre, con el tubo metálico en la mano. Solo lo vi por un segundo, pero era suficiente para helarme la sangre. El hombre estaba ahí y no se había ido. Empecé a pensar que tal vez todo esto no era una casualidad. Las marcas, el trozo de tela, la sensación de que alguien me seguía. Decidí cambiar mis rutas, evitar las calles oscuras. Pensé que tal vez todo esto no era más que paranoia, pero las cosas comenzaron a volverse demasiado reales. Cada vez que salía, sentía que alguien me observaba desde las sombras. Al principio creí que era solo mi mente, que todo lo relacionado con el hospital me estaba jugando una mala pasada. Pero las señales eran demasiado claras. La ansiedad creció cada día. Las sombras se hicieron más profundas y mi paranoia más peligrosa. Había algo real acechando, algo que no quería que lo viera. Una tarde, al llegar a casa, al abrir la puerta, vi que alguien había dejado más marcas, ahora cerca de la entrada, y una sustancia pegajosa se extendía por la pared. Ya no podía negar que alguien me estaba siguiendo. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se intensificó. Miraba por encima del hombro, chequeaba mi coche, mis ventanas, y no podía evitar preguntarme si realmente lo veía, o si mi mente estaba tan consumida por el miedo que ya no podía distinguir la realidad de mi paranoia. Pero lo que no podía negar era el hecho de que cada vez que salía de mi casa había algo más. Un coche estacionado cerca,
una sombra en la esquina, un ruido inexplicable, como si alguien estuviera esperando el momento para darme caza, y a cada paso, la sensación de peligro crecía, más que una simple sensación. Ahora, sentía que en cualquier momento me confrontaría. Me pregunto si volveré a encontrarme con él, si lo veré frente a mi puerta o acechando en algún rincón. Pero lo peor es que, en el fondo, ya no estoy seguro de qué es real y qué es fruto de mi mente. Lo único que sé es que algo o alguien me está esperando y ya no puedo escapar. Me llamo Daniel y nací en una pequeña localidad de Guanajuato, donde crecí entre casas de adobe y comercios familiares en calles empedradas. He decidido contar esta historia ahora que tengo casi 40 años, porque no encuentro otra forma de explicar la huella que quedó en mí después de explorar una iglesia abandonada cerca de mi pueblo natal. Conservo recuerdos de detalles que me persiguen hasta el día de hoy, y aunque nunca regresé a ese sitio, hay señales de que lo que descubrí aquella noche todavía no termina de alcanzarme. Cuando era joven, pasaba los fines de semana ayudando a mi tío en su miscelánea, cerca de un mercado conocido como El Bosque. En ese entonces, escuchaba a los clientes contar relatos sobre ruinas antiguas, especialmente una iglesia colonial que estaba fuera de uso desde hacía años. Decían que su techo se había desplomado tras un temblor y que la falta de presupuesto y papeleo nunca permitió restaurarla. Ubicada en lo alto de un cerro rodeado de vegetación y con un sendero muy accidentado, la iglesia se alzaba con sus muros derruidos y un campanario hueco que ya no albergaba ninguna campana. Mientras contribuía en la venta de frijol, azúcar o sopas instantáneas, escuchaba susurros sobre extraños rituales, fogatas clandestinas o gente que usaba ese lugar para actividades oscuras. Nadie daba detalles concretos, pero todos coincidían en que nadie tenía por qué estar allí después de la puesta del sol. Con los años, crecí y me mudé a la capital para estudiar contaduría, pero regresaba de vez en cuando al pueblo. En una de esas visitas, me topé con mi viejo amigo Samuel, a quien conocía del catecismo en la infancia. Se dedicaba al servicio de transporte local, conduciendo una de las combis que subían a las comunidades serranas. Una tarde, mientras charlábamos frente a la panadería La Esperanza, famosa por sus conchas recién horneadas, surgió de nuevo el tema de la iglesia en ruinas. Él me contó que la combi ya casi no pasaba por esa zona, porque aparentemente habían encontrado indicios de automóviles sospechosos estacionados cerca del cerro. Varios vecinos preferían rodear la ruta para evitar encuentros desagradables o incluso violentos. Quizá me dejé llevar por la curiosidad que cultivé desde niño. Así que, sin pensarlo demasiado, le propuse a Samuel visitar el lugar para ver si ese edificio realmente ocultaba algo. Sin titubear, él me ofreció su ayuda, pues no era la primera vez que hacía recorridos por sitios alejados o caminos de terracería. Estaba seguro de poder llegar con el vehículo antes de caer la noche, pasar unas horas explorando y volver a la hora adecuada para dormir en paz. Nos equipamos con linternas, un par de botellas de agua, algo de comida y las inevitables navajas multiusos que siempre vienen bien cuando uno no sabe lo que puede encontrar en tantos parajes aislados. Esa tarde salimos un poco tarde de la cabecera municipal. Luego de rebasar la última gasolinera, nos internamos en una carretera semi-abandonada con baches tan profundos que, en ocasiones, pensaba que la combi se quedaría atascada. Samuel conducía sin quitar la vista de los espejos retrovisores. Había algo en su semblante que me hacía pensar que no estaba tan seguro de nuestra aventura. Nos adentramos por un camino pedregoso con laderas llenas de nopales y matorrales secos. No había ni un poste de luz funcionando. Tras una curva cerrada nos topamos con un viejo letrero que indicaba
Iglesia San Isidro Labrador, 2 kilómetros. Estaba oxidado y casi irreconocible. Decidimos dejar la combi junto a un árbol gigante, resguardándola con un candado para la puerta trasera, aunque dudamos que alguien fuese a robarla tan lejos de la civilización. El resto del camino tendríamos que hacerlo a pie. La subida fue empinada. El polvo y los guijarros hacían que uno se resbalara con facilidad. Mientras ascendíamos, la luz del sol comenzó a reducirse. Cuando finalmente divisamos la estructura de la iglesia, solo quedaba un tenue rojo anaranjado en el horizonte. Se alzaba ante nosotros un muro frontal con arcos rotos y nichos vacíos donde algún día hubo imágenes. A la derecha, el campanario semiderruido se perfilaba contra el cielo casi oscuro. Alrededor solo había hierbajos, rocas sueltas y el cantar de grillos que parecía intensificarse. El portón de madera estaba roto y no ofrecía resistencia para entrar. Lo que en otro tiempo fue el atrio lucía como un patio cubierto de maleza. Sobre el piso, una alfombra de hojas secas crujía con cada paso. Sentí un cierto desasosiego al notar que, aun con el techo derrumbado, se conservaban algunos muros donde colgaban tenues restos de antiguas decoraciones. Entre ellas, encontré pequeños fragmentos de pintura mural, tal vez del siglo XVIII, que mostraban imágenes religiosas. Me quedé pensando en la cantidad de misas, bodas, bautizos y acto de fe que habrían sucedido dentro de esos muros antes de sumirse en el olvido. Samuel y yo solo encendimos las linternas cuando la penumbra nos obligó a hacerlo. Comenzamos a explorar sin separarnos mucho. Al mirar hacia la zona del altar, vimos cómo el techo colapsado dejaba entrar la luz lunar, iluminando los escombros cubiertos de mugre y telarañas. Un viejo retablo, descolorido, yacía volcado contra la pared. Montones de bancas estaban apiladas en un rincón. Observé latas de cerveza, trozos de madera quemada y huellas de alguna fogata reciente, lo que confirmaba que otras personas habían estado allí en los últimos días. Avanzamos hacia una pequeña sacristía que se ubicaba a un costado. La puerta se había caído, pero en su lugar alguien había colocado un tablón que bloqueaba la entrada a medias. Tuvimos que moverlo con cuidado, pues soltaba astillas al menor roce. Dentro, hallamos un escritorio polvoriento, viejos libros destrozados y unas sotanas agujeradas que colgaban de un clavo en la pared. Aún con la luz de la linterna, el ambiente se mantenía muy oscuro y noté un olor penetrante, como el de papel mojado y excremento de murciélago. Me cubrí la nariz con la manga de mi chamarra. Samuel levantó un cuaderno cuyo lomo estaba casi deshecho. Al hojearlo superficialmente, vimos párrafos escritos con tinta corrida, sin poder descifrar gran cosa más que fechas y algunos nombres. De pronto, escuchamos un ruidito metálico en la nave principal. Apagué mi linterna e hice una seña a Samuel para que guardara silencio. La oscuridad se cerró sobre nosotros y por un instante solo escuché la respiración pesada de mi compañero. Parecía que alguien o algo estaba caminando sobre los escombros o cerciorándose de que no hubiera intrusos. Mi mente me decía que podía ser un animal, tal vez un zorro o un perro callejero, pero el ruido sonó demasiado firme, como pasos de persona. Esperamos unos segundos, pero no oímos nada más, así que encendí la linterna apuntando al suelo y salimos con lentitud de la sacristía. El interior de la iglesia nos recibió con sombras que se agitaban a la menor desviación de la linterna. Las bancas lucían más siniestras que antes, como si hubieran cambiado de lugar. Caminamos con cautela hacia la izquierda, tratando de no patear escombros. Samuel me susurró que, quizá, era mejor regresar a la combi, pero le pedí que aguantara, pues sentía un impulso irrefrenable de ver más.
No sé si fue una mala decisión. Al doblar hacia un rincón donde había lo que restaba de un confesionario, descubrimos rastros de velas gastadas y manchas sobre el piso. Las manchas eran oscuras y no pude evitar pensar que podían ser de sangre. Samuel se arrodilló y acercó la linterna. Parecía seco y antiguo a juzgar por el tono y la consistencia, pero era imposible asegurarlo. Alguien había estado usando el lugar con propósitos desconocidos. La atmósfera se sentía cada vez más opresiva. Volví la vista al campanario, totalmente descubierto, desde donde se alcanzaba a ver un cielo plagado de estrellas. Advertimos un tramo de escalera caracol que, teóricamente, conducía al techo. Daba la impresión de ser inestable, con varios peldaños sueltos y fisuras en la pared. Decidimos subir de forma cautelosa. Samuel fue primero, tanteando con su pie el siguiente escalón antes de hacer peso. Cuando, al fin, alcanzamos la parte intermedia de la torre, nos encontramos con un cuarto estrecho y polvoriento que, según lo que quedaba de su forma, servía de acceso al campanario. Notamos unas cajas de cartón llenas de lonas sucias y unos cuantos sacos viejos, como si alguien los hubiera acumulado ahí para esconder algo o dormir en ese espacio. Me incliné para revisar las cajas, y lo que hallé no me gustó en absoluto. Varias botellas de vidrio con rastros de algún líquido que se había secado, algunos recipientes de pintura en aerosol y un par de fotografías rotas esparcidas. Las fotografías eran borrosas, se veían siluetas de gente, posiblemente en esa misma iglesia, pero era difícil precisar algo más. El hallazgo incrementó mi inquietud. Resultaba claro que no éramos los primeros en curiosear ni íbamos a ser los últimos. Sentí la urgente necesidad de marcharnos pronto. Justo en ese momento se escuchó un ruido de pasos, esta vez más fuerte y cercano. Bajamos con extrema precaución por la escalera caracol y, en la base, oímos que algo resonaba en la zona del altar. No pude ver nada desde mi posición, así que avanzamos agachados con las linternas apagadas. El corazón se me desbocaba, anticipando una confrontación que no tenía cómo evitar si alguien aparecía armado. Mi rubor aumentó al considerar que no teníamos nada más que nuestras navajas. Con sigilo, nos acercamos al confesionario en ruinas. Por la rendija de una de las puertas rotas, logré una vista parcial del altar. Una figura humana se erguía en medio de los escombros, iluminándose con una lámpara que llevaba en la mano. Alcancé a ver una mochila en su hombro izquierdo y, por la forma en que se movía, parecía buscar algo en el piso. Al paso de unos segundos, se agachó, recogió algo y lo guardó en la mochila. No se escuchaba hablar ni ningún murmullo. Le hice una seña a Samuel para indicar que era imperativo salir sin ser vistos. Nos pusimos de rodillas y empezamos a retroceder, pero tropecé con una tabla suelta. El golpe fue seco. No fue demasiado fuerte, pero lo suficiente para resonar en el silencio del recinto. Sin poder hacer nada, me quedé paralizado un segundo. De inmediato, apagué mi linterna. El haz de luz del desconocido se movió con rapidez hacia nuestro lado. Oí un crujir de hojas secas y piedras bajo sus pies. Samuel me jaló de la chamarra y corrimos hacia la puerta principal de la iglesia. Los latidos de mi pecho me retumbaban en los oídos. Salimos a la zona del atrio, donde la noche era espesa, y pisamos con cuidado para no tropezar con las rocas sueltas. Apenas llegamos al portón, me di la vuelta y vi cómo una luz blanca atravesaba la entrada del templo, buscando entre las bancas y las paredes. No lograba distinguir el rostro de esa persona, solo su silueta. Presintiendo lo peor, Samuel y yo corrimos cuesta abajo, siguiendo a tientas el estrecho camino de grava. No me importó nada más que alejarme de aquel lugar. Sentía que la adrenalina me pulsaba en las sienes. Atrás quedó la iglesia con su torre rota recortada contra la oscuridad. No fue sencillo descender el cerro,
Varios tropezones y resbalones nos hicieron caer. Me raspé los brazos y mi pantalón quedó embarrado de lodo seco y partículas de piedra. La desesperación por llegar a la combi era tan grande que no me detuve a revisar heridas. Cuando por fin llegamos al árbol donde la habíamos dejado, apenas podía articular palabra de lo agitado que estaba. Samuel, más pálido de lo normal, buscó las llaves con manos temblorosas. Abrir el candado y meternos al vehículo fue un suplicio eterno. Al fin, subimos y él encendió el motor. Durante un par de segundos, nos quedamos inmóviles, intentando recuperar el aliento. El camino de regreso fue una experiencia tensa. Apuntábamos con las linternas hacia el camino para evitar caer en baches que rompieran el eje de la combi. De rato en rato, Samuel miraba por el retrovisor, acaso temiendo ver un par de faros que nos persiguieran. El cielo estaba tan oscuro que apenas se distinguían las siluetas de las montañas. Ninguno de los dos pronunció palabra hasta que llegamos a la carretera principal, con luces más estables. Ahí, un viejo letrero que anunciaba la dirección del pueblo nos dio cierta sensación de alivio. No regresamos al pueblo de inmediato. Preferimos conducir hasta una tienda que todavía estaba abierta, cerca de la zona más iluminada, para comprar agua fresca y calmarnos un poco. El dueño, que nos reconocía apenas de vista, notó que estábamos nerviosos y nos preguntó con curiosidad: ¿todo bien? Samuel asintió, pero su voz sonó ahogada al responder con un simple «Sí, no pasa nada». El hombre no insistió. Me quedé la noche en casa de Samuel. No pegamos ojo hasta la madrugada. Una y otra vez visualicé el interior de la iglesia, los velones consumidos, las manchas en el suelo y esas fotografías rotas. Sobre todo, recordaba a esa figura que merodeaba con una lámpara y una mochila, buscando algo. Sería un ladrón, un profanador de antigüedades, alguien que utiliza el lugar para actos ilegales. Las preguntas me mantuvieron en vela. Al día siguiente, a duras penas almorcé en la cocina de Samuel, con el estómago revuelto. Volví a la capital esa misma tarde, prometiendo que no le contaría a nadie nuestro atrevimiento. Sin embargo, mientras tomaba el autobús de regreso, noté a un sujeto que me observaba desde los asientos de atrás. Quizá fue mi imaginación, pero sentí su mirada fija cada vez que volteaba la cabeza. Bajé en la terminal y procuré perderme entre la multitud. Cuando revisé mi mochila, todavía traía dentro un folleto arrugado que tomé en la sacristía esa noche. Contenía algunos rezos ya borrosos, pero noté en el borde que alguien había escrito números y letras, como si fuera una especie de código. No entendía su significado. Mi primer impulso fue botarlo a la basura. No quería nada que me recordara aquella iglesia. Pero algo me hizo guardarlo. A partir de ese día, empecé a notar detalles extraños. Una noche, al llegar de trabajar, encontré mi buzón abierto y varios papeles esparcidos en la banqueta. Nada estaba robado, pero alguien había revisado mi correspondencia. Después, en el parque donde a veces corro por las mañanas, vi un dibujo hecho con tiza en una de las bancas. Se parecía a una de las letras que figuraban en el supuesto código del folleto. Puede que fuese simple coincidencia, pero mi cabeza me jugaba en contra, recordándome que, en lugares recónditos, se pueden gestar cosas que superan la normalidad. Con el tiempo, intenté retomar mi vida cotidiana, sin pensar más en la iglesia abandonada. Sin embargo, un día recibí la llamada de un número desconocido. Al responder, no oí nada, solo una respiración que duró unos segundos antes de que cortaran. Ignoré el suceso, pero luego, en mi celular, apareció una serie de mensajes ininteligibles. Eran solo símbolos y letras revueltas que parecían provenir de un bot o de alguien que quería intimidarme. No había forma de rastrear la procedencia. Bloqueé el número y los mensajes cesaron. Por un tiempo.
Muchos podrían interpretar estos incidentes como paranoia mía, pero conocía a Samuel y sospechaba que él también experimentaba algo similar. Lo noté la última vez que nos vimos en casa de un familiar. Me confesó que, en 2 ocasiones, una camioneta recorrió de forma lenta la calle de su domicilio, como si estuviese inspeccionando los alrededores. Aunque no estaba seguro de que tuviera relación con nuestra visita aquella noche, no quería quedarse sin tomar precauciones. Somos conscientes de que no es sabio compartir en voz alta las cosas que vimos, por si acaso hay oídos atentos. A día de hoy, no he vuelto a pisar el cerro donde se alza esa iglesia destruida. Me pregunto si continuará en pie, con su campanario a medias, repleto de objetos extraños que alguien va guardando. Todavía llevo conmigo el folleto arrugado dentro de una agenda que guardo con llave. A veces, pienso que deshacerme de él me devolvería la tranquilidad, o tal vez sea la única prueba de que lo que me atormenta no son meras fantasías. No tengo la menor idea de qué sucederá en el futuro. Podría ser que todo quede en un recuerdo desagradable, o que en algún momento suceda algo que desenrede, de forma abrupta, el misterio que arrastro desde esa noche. Me llamo Javier y crecí en una colonia cercana al centro de Monterrey. Nunca fui del tipo de personas que buscara líos, pero cuando estudiaba la preparatoria, me junté con un grupo de amigos aficionados a explorar sitios abandonados. La historia que ahora comparto ocurrió hace años, cuando tenía 19. Aunque estoy por cumplir 38, el recuerdo de aquel viejo cementerio todavía me produce pesadillas y me obliga a mantener la luz encendida algunas noches. Siempre me atrajo la idea de indagar en lugares deshabitados. De niño, recorría los callejones próximos a mi casa, espiaba a través de grietas en paredes derruidas y fantaseaba con las historias que podrían albergarse tras puertas carcomidas. Esa curiosidad creció a medida que fui madurando, y a los 18 ya había visitado algunas construcciones clausuradas, un viejo coliseo y unas bodegas industriales a las afueras de la ciudad. Para mí, era una mezcla de adrenalina y desconocimiento que me resultaba adictiva. Un día, entre charlas de la escuela, surgió el rumor de un cementerio muy antiguo en el municipio de García, que había caído en desuso después de que el gobierno habilitara uno nuevo para la zona. Con el paso del tiempo, lo fueron dejando al olvido. La mayoría de las tumbas se quedaron sin cuidados y el terreno se llenó de maleza hasta cubrir casi todas las lápidas. Algunos aseguraban que gente sin escrúpulos había profanado nichos en busca de adornos de bronce, placas con nombres y otros objetos vendibles. Otros decían que, en ocasiones, aparecían delincuentes que se escondían ahí o consumían sustancias ilícitas. La primera vez que oí el relato, pensé que era una exageración, pero mi amigo Mauricio, quien siempre estaba metido en proyectos de arte y fotografía, me retó a acompañarlo para documentar la decadencia del Camposanto. La idea me picó la curiosidad. De camino a casa, me paré en un Oxxo de la avenida Lincoln para comprar una botella de agua y, sin notarlo mucho, ya estaba pensando en pretextos para pedirle a mis padres permiso de quedarme a estudiar con Mauricio aquel fin de semana. De esa manera, podría aventurarme sin que se enteraran de mis verdaderos planes. El sábado siguiente, Mauricio pasó por mí en su coche. Venía también otro compañero de clase, Edgar, que había oído el chisme y quería unirse. Salimos a media mañana, cargando linternas, mochilas con un par de navajas multiusos y algunos bocadillos comprados en la tienda de Doña Estela, cerca de la base de peceros. El viaje duró poco más de 1 hora, pues, para llegar, había que tomar una brecha pedregosa tras rebasar una caseta de vigilancia municipal. Al final, cerca de unas antiguas parcelas desacondicionadas, nos detuvimos. No existía ningún portón formal, solo un arco de cemento derrumbado que parecía haber sido la entrada principal del cementerio.
El paisaje generaba un ambiente asfixiante. Cactus y matorrales secos rodeaban el terreno y, más allá, se erguían cerros polvorientos. No había postes de luz ni señales de vida en un radio considerable. Aún durante la mañana, uno podía sentir un aire de abandono. Bajamos del coche y pasamos bajo aquel arco vencido. Vimos un par de muros que, en teoría, señalaban el contorno del cementerio, pero estaban tan agrietados que uno podía saltarlos sin esfuerzo. Avanzamos sobre un senderito de tierra entre maleza crecida y trozos de lápidas destrozadas. Algunas cruces de herrería apenas se sostenían, oxidadas y torcidas, mientras que otras estaban sueltas, tiradas en el suelo. Caminamos unos 20 metros y divisamos el corazón del lugar. Decenas de viejas tumbas sin nombre, otras con lápidas rotas y criptas semiderruidas. El color dominante era café grisáceo, pues todo estaba cubierto de polvo y desgranado por la intemperie. Mauricio sacó su cámara y se puso a tomar fotos de los restos de lo que alguna vez fue una capillita. Al acercarme, comprobé que casi no quedaban rastros de pintura en las paredes y el techo estaba a punto de caerse. Mientras él fotografiaba, Edgar se alejó un poco, probablemente en busca de ángulos más llamativos. Yo, en tanto, me interné en el grupo de tumbas y me fijé en cómo a algunas les faltaban pedazos de mármol. Se notaba que habían sido arrancados con saña para venderlos o reutilizarlos. Después de unos 15 minutos, sentí que la temperatura subía y el sol caía con fuerza. Le comenté a Mauricio que deberíamos encontrar algún sitio con sombra para descansar. Mientras nos dirigíamos a un árbol esquelético, oí un ruido a la distancia, como si fuera el golpeteo de una varilla contra el metal. Avisé a Mauricio que guardara silencio. Edgar, notando que nos habíamos detenido, se acercó con cautela. Todos escuchamos, conteniendo la respiración, y efectivamente, un sonido seco, repetido, no muy lejos de ahí. Avanzamos en esa dirección, con la esperanza de descubrir qué era. Al rodear una bóveda en ruinas, dimos con una especie de carpa improvisada de lonas azules, atada a uno de los muros del panteón. No se veía a nadie a plena vista, pero el ruido venía de ese punto. Nos acercamos algunos pasos más y vimos un par de botes de pintura en aerosol tirados, también una cubeta con agua estancada. El corazón me latía con fuerza. Siempre existe la posibilidad de toparse con un intruso que no desee a extraños husmeando. Les hice señas a mis amigos para que avanzáramos un poco más despacio. Cuando llegamos a la parte de atrás de donde colgaba la lona, descubrimos recostadas 2 tumbas abiertas, sin tapa. Parecía que alguien había retirado las piezas de concreto hace no mucho. Todavía quedaban trozos de grava repartidos a un costado. Mauricio se acercó con la cámara en alto, como si eso ofreciera protección. Edgar y yo nos quedamos un poco atrás. Entonces vimos a un hombre, quizá de unos 40 años, vestido con ropa desgastada, jalando una especie de barra metálica contra la tapa de otra tumba. Parecía concentrado en intentar romperla. A su lado había un costal que se adivinaba lleno de herramientas o de objetos que no podíamos ver con claridad. El individuo no se percató de nuestra presencia hasta que el flash accidental de la cámara parpadeó. En ese instante, se giró bruscamente. Su mirada enseguida denotó fastidio y cierta furia por haber sido descubierto. En sus manos sujetaba la barra con la que golpeaba la lápida. Mauricio se puso nervioso, guardó la cámara y empezó a retroceder con las manos en alto, murmurando que no queríamos problemas. Edgar y yo lo imitamos. El tipo se nos quedó viendo muy fijamente antes de escupir un reclamo incomprensible. Por un momento, creí que nos golpearía o algo peor. Sin embargo, nos dejó marchar, mascullando maldiciones.
Cuando entendí que no nos atacaría de inmediato, jalé a mis amigos para que nos apartáramos de allí. Apuramos el paso hacia otro sector del cementerio, todavía cautelosos de que pudiera seguirnos. Llegamos a un espacio con nichos en alto, la mayoría abiertos y vacíos. Me detuve para tomar un poco de aire. Podíamos haber escapado en ese momento, pero algo me decía que todavía había más que ver, y me molestaba la idea de marcharnos sin entender qué hacía ese sujeto allí. Edgar sugirió que regresáramos al coche y volviéramos más tarde, pero la verdad es que ninguno quería dejar el turno de la mañana perdido. Por si acaso, sacamos nuestras navajas multiusos, conscientes de que tal vez no servirían de mucho si el hombre volvía con algo más peligroso. Recorrimos las filas de nichos, muchos con placas arrancadas. En el piso se acumulaban fragmentos de candelabros oxidados, flores de plástico y pedazos de periódico. El viento caliente levantaba remolinos de polvo, lo que hacía que se me secara la garganta a cada paso. En cierto punto, vi un conjunto de tumbas más recientes, o al menos no tan desgastadas. Una de ellas tenía aún un jarrón de cerámica sin romper, con rosas marchitas. Eso me hizo pensar en que alguien tal vez seguía visitándola de vez en cuando. La fecha del fallecimiento, grabada en la lápida, era de 1988. No tan antiguo como para que nadie recordara al difunto, pero sí lo bastante lejano como para que el lugar llevara sus buenos años en el abandono. Mauricio recuperó la compostura y se dedicó a fotografiar esas secciones, intentando captar la penumbra de los pasillos entre nichos. Edgar me avisó que se alejaría unos metros para grabar un video con su celular. Mientras tanto, yo me quedé junto a unas criptas familiares. Abrí la mochila y bebí un poco de agua. Sentía el sol quemándome la nuca, por lo que busqué un rincón que ofreciera un mínimo de sombra. Me senté en el borde de una banqueta saliente y cerré los ojos un rato para compensar el agobio. No supe cuánto tiempo pasé así, quizá un par de minutos. De pronto, escuché gritos apagados, como de alguien llamando mi nombre. Me levanté de inmediato y noté que no veía a ninguno de los dos. Recorrí con la mirada las hileras de nichos, el área de tumbas en tierra y esa misma carpa azul a lo lejos, sin rastro de mis amigos. Corrí hacia donde creía haber escuchado algo. Junto a un sepulcro grande, con 3 cruces de cemento, encontré el celular de Edgar tirado. La pantalla seguía grabando y el micrófono captaba mi respiración. No había señales de lo que hubiera ocurrido. Con el corazón latiéndome a toda marcha, comencé a llamarlos en voz baja, alerta por si el hombre que vimos antes estaba rondando. Apagué la cámara del celular y lo guardé. Seguí avanzando, rozando las paredes de nichos. Me sentía impotente, sin saber dónde podían haberse metido. Tras dar unos pasos, capté el sonido de un forcejeo proveniente de la zona de tumbas abiertas. Recordé con claridad las palabras que usó aquel individuo al vernos. Sonaban a reclamo territorial, como si fuésemos intrusos que habían llegado en mal momento. Me moví con cautela, esa vez cuidando de no hacer ruido. Al asomarme por una de las esquinas, vi la lona azul que seguía en su lugar, pero ahora el hombre y Mauricio estaban forcejeando. Edgar, a unos metros, parecía aturdido o herido, sentado en el suelo con la mano sobre la cabeza. El sujeto agitaba el tubo metálico, intentando golpear a Mauricio, quien se protegía desesperadamente con los brazos. Me abalancé sin pensar, solté la mochila de un tirón y clavé la mirada en la barra que tenía el tipo. No era un arma de fuego, pero un solo impacto podría fracturarte un hueso con facilidad. Mauricio logró soltar un codazo en defensa propia, lo que distrajo por un segundo al agresor. Esa distracción me dio oportunidad de acercarme. Con mi navaja multiusos en mano, aunque no me consideraba diestro para pelear,
Logré asustarlo lo suficiente para que retrocediera y dejara de golpear. Edgar se levantó con evidente mareo y corrió hacia nosotros. El tipo maldijo de nuevo, aventó un puntapié contra las piedras y vociferó algo sobre no meternos con sus hallazgos. Se echó para atrás, como dudando si continuar la pelea. Aprovechamos para alejarnos de la zona de las tumbas abiertas. Ninguno pronunciamos palabra. Solo escuchábamos la respiración agitada de cada uno. Edgar tenía un rasponazo en la frente, seguramente producto de un golpe o una caída. Mauricio se sacudía el polvo de la ropa y tenía un raspón considerable en un brazo. Pude sentir mi propia mano temblar, sujetando todavía la navaja multiusos, sin poder guardarla del todo. En cuanto tuvimos unos metros de ventaja, corrimos hacia la salida. Subimos y bajamos montoncitos de tierra y piedras, esquivando cruces y maleza, sin mirar atrás por temor a que el individuo nos siguiera. Cuando pasamos bajo los restos de aquel arco de cemento, alcanzamos a ver el coche en el mismo lugar donde lo estacionamos. El silencio de los alrededores me confundía. Parecía imposible que algo tan violento hubiera sucedido tan cerca y que no hubiera un solo testigo más que nosotros. Arrancamos a gran velocidad, dejando atrás la brecha pedregosa, los muros semiderruidos y, con suerte, a ese hombre con su barra de metal. Nadie hablaba, como si necesitáramos un momento para asimilar lo que acababa de ocurrir. Esa misma tarde paramos en una gasolinera, donde limpiamos las heridas de Edgar y Mauricio. Nos sentíamos torpes, quizá con la adrenalina aún en el cuerpo. Un empleado de la tienda de conveniencia nos miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Compramos refrescos, galletas saladas y un botiquín sencillo. Finalmente, seguimos rumbo a la ciudad para dejar a Edgar en su casa. Antes de bajar, él me devolvió mi mochila. Yo saqué el celular que había recogido de entre las tumbas. Edgar lo tomó en silencio y revisó los archivos. Lo último que se había grabado era un video difuso. Un giro brusco, la imagen del suelo y la respiración de quien lo llevaba. Luego, un golpe sordo. Fue todo. Cuando el video terminaba, Edgar levantó la vista y dijo, con la voz todavía temblorosa, que no deseaba volver a pisar jamás ese cementerio. Mauricio y yo asentimos sin dudar. Pasaron varios días antes de que consiguiéramos contarle a alguien más lo que presenciamos. Cada uno siguió con su vida, superando el susto como pudo. Sin embargo, desde entonces, trato de mantenerme alejado de lugares susceptibles de ser refugio de personas que, en su desesperación, recurren a cualquier método para sacar dinero o para ocultar negocios. Mis ganas de explorar sitios abandonados desaparecieron casi por completo. No obstante, confieso que, con el paso de los años, me ha invadido la inquietud de saber qué ocurrió luego en ese cementerio. ¿El hombre seguiría profanando tumbas, arrastrando piezas y vendiendo lo que encontrara? ¿Alguien se habría propuesto vigilar el terreno para evitar más destrozos? En ocasiones, yo mismo me sorprendo pensando si, en un futuro, alguien hallará registros de que un grupo de jóvenes estuvo a punto de salir lastimado por entrar a un lugar que no les pertenecía. Tal vez el predio sea clausurado por el gobierno, o quizás simplemente pasen más décadas de olvido y ese cementerio se convierta en un conjunto de escombros donde la muerte y la violencia se entrelazan. A veces, en mis recuerdos, reaparece el rostro desencajado del tipo en el cementerio. No sé si lo que había tras su furia era pura necesidad o un desprecio total hacia la vida de los demás. Los tres salimos con vida esa tarde, y con eso nos dimos por satisfechos en su momento. Sin embargo, siempre queda la duda de si lo que sucedió se repetirá de nueva cuenta para cualquier otro curioso que se interne en ese campo de cruces rotas. Hoy, cuando veo fotos viejas o escucho historias parecidas, me invade una sensación indescriptible.
Una tensión que no depende de fantasmas o leyendas sobrenaturales, sino del saber que hay personas dispuestas a todo con tal de salirse con la suya. Y, precisamente, en aquellos parajes solitarios y olvidados, nadie puede predecir qué es lo próximo que acecha. Tal vez, en cualquier momento, la curiosidad de alguien más se convierta en algo que nunca se resuelva, dejándolo atrapado en un presente eterno como los huesos que reposan, sin paz, en ese deteriorado cementerio. Me llamo Cristian y nací en Ciudad Juárez, en el norte de México. Desde pequeño siempre tuve esa curiosidad que algunos llaman imprudencia. Me encantaba asomarme a lugares prohibidos o caminar por edificios abandonados para ver qué encontraba. Era algo así como un vicio que fui puliendo en la adolescencia, cuando descubrí que la mayoría de estos lugares guardan cosas más peligrosas que un simple susto. Ahora, a mis 30 y pocos años, tengo mucho cuidado de a dónde voy. Pero existe una historia que siempre me remonta a la peor experiencia que he tenido. Ocurrió en una antigua prisión de máxima seguridad que llevaba más de 20 años cerrada. Aquel día, aprendí que el verdadero terror no necesita fantasmas. Basta con seres humanos desesperados o crueles. La prisión se hallaba en una zona desértica, a unos 90 kilómetros de la ciudad. En su momento, fue famosa por albergar a culpables de crímenes graves y por las duras condiciones que se vivían tras sus muros. Se rumoraba que hubo varios motines salpicados de sangre y que los reos sobrevivían en un hacinamiento casi inhumano hasta que las autoridades determinaron cerrarla. Desde entonces, nadie se hizo cargo del sitio. Con el tiempo, se convirtió en un amasijo de rejas oxidadas y pasillos llenos de polvo, un sitio ideal para quienes tienen el impulso de explorar la decadencia. Yo supe de su existencia por un compañero de la universidad, Andrés, cuya familia se dedicaba a rutas de transporte foráneo y conocía la ubicación exacta. Tanto él como yo éramos aficionados a visitar lugares abandonados. Junto con 2 amigos más, Diego y Felipe, planeamos una excursión de fin de semana para documentar la prisión con nuestras cámaras y linternas. La idea era salir un sábado por la tarde, llegar al anochecer, porque creíamos que la oscuridad le agregaba un aire más intenso a la experiencia, y volver de madrugada para evitar cualquier problema. Ninguno de nosotros asemejaba a un delincuente, pero sabíamos que la discreción era crucial. Salimos en la camioneta de Andrés al caer la tarde. Cargábamos mochilas con agua, un botiquín básico, algo de comida, linternas potentes y navajas multiusos. Queríamos estar preparados para cualquier contratiempo. Al menos esa era nuestra idea ingenua. El camino duró cerca de 1 hora y media por una carretera solitaria, hasta que entramos a un tramo de terracería. Era un camino polvoriento, con la arena rojiza levantándose en remolinos a nuestro paso. Cuando llegamos a la entrada de la prisión, me llamó la atención un portón metálico gigantesco, lleno de grafitis e incrustado en un muro perimetral derrumbado a medias. No se veían guardias, perros ni indicios de que alguien vigilase la propiedad. La luz del atardecer estaba casi desapareciendo. A través del portón medio abierto, se veía un patio rodeado de altos muros con torres de vigilancia oxidadas. Bajamos de la camioneta y nos pusimos de acuerdo. Andrés se quedaría al volante listo para irse si detectábamos algo raro, aunque al final entró con nosotros cuando la curiosidad lo venció. Apenas ingresamos, un viento caliente nos dio la bienvenida, arrastrando hojas secas y bolsas de plástico que crujían en la penumbra. Todo se notaba silencioso, excepto por el zumbido distante de insectos. Caminamos por el amplio patio exterior. El terreno estaba cuarteado,
lleno de grietas y arbustos silvestres que habían encontrado espacio para crecer entre las losas agrietadas. Después de unos metros, llegamos a la estructura principal, un bloque de concreto y rejas que se elevaba con un toque siniestro. Las ventanas estaban cubiertas por barrotes muy gruesos, la mayoría enmohecidos. Al pasar por un pasillo exterior, Diego apuntó con su linterna a un letrero de metal colgante, casi ilegible, que indicaba Módulo A, recepción de reclusos. Justo debajo se veía la puerta de entrada, con unos cerrojos rotos y candados colgantes que alguien ya había reventado. Nos adentramos en el edificio principal. El olor a encierro y humedad vieja me hizo estremecerme. Todo estaba muy oscuro. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, ayudado apenas por la linterna que sostenía en mano. Los pasillos eran largos y se dividían en celdas a ambos lados. Cuando iluminamos las rejas, vimos colgajos de ropa podrida, grafitis con insultos y números. En algunos puntos, había manchas marrones en las paredes, imposibles de identificar con certeza, pero que nos hicieron pensar en sangre vieja. Andrés tomó unas fotos con su celular y el flash reveló más suciedad y desorden. Documentos rotos dispersos por el piso, pedazos de colchonetas, latas oxidadas. Hasta encontramos platos de metal. Me impactó pensar en cuánta gente vivió sus últimos días entre esas paredes. Mientras nos abríamos paso, el eco de nuestros pasos retumbaba con un sonido sordo, casi opresivo. Diego, que iba un poco a la delantera, se detuvo en seco. Dijo que le pareció escuchar algo, como un crujir lejano. Apagamos las linternas y en la oscuridad total percibimos un silencio tan abrumador que casi dolía en los oídos. Unos segundos después, un ruido metálico resonó a lo lejos, como si algo hubiera golpeado una reja. Nos volteamos a ver con nerviosismo, pero no dijimos nada. Simplemente seguimos avanzando, más atentos que antes. Llegamos a una sala amplia que, por su distribución, parecía el comedor de los reclusos. Había mesas largas de concreto y bancas pegadas al piso. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Entre las mesas encontré un viejo cubierto con mango de plástico quebrado, y me pregunté cuántas peleas acuchilladas habrían ocurrido allí. Felipe, mientras, revisó una puerta lateral con un cartel descolorido que decía cocina. Se asomó y al volver noté que tenía el semblante algo nervioso. Me dijo que ahí adentro se percibía un olor que no supo describir, un aroma rancio, como algún animal muerto. Preferimos no meternos, porque si de verdad había un cadáver de perro o algo por el estilo, las bacterias y la pestilencia serían terribles. Propuse movernos a otro pabellón para ver las celdas individualmente. Salimos del comedor y tomamos un pasillo que desembocaba en una doble puerta metálica. Al abrirla, nos topamos con otra sección del penal, posiblemente la zona de alta seguridad. Las rejas parecían más sólidas y las condiciones eran aún más lamentables. El suelo tenía charcos de agua estancada y el aire estaba tan pesado que costaba respirar. Una de las celdas tenía pintadas muy raras en la pared, símbolos, garabatos y algo que parecía un recuento de días tachados. Me estremecí al imaginar a la persona que, posiblemente, pasaba horas dibujando en la oscuridad. Andrés se fijó en la puerta de un área que, según un letrero corroído, correspondía a la enfermería o dispensario médico. Sugirió entrar para ver si quedaba instrumental o archivos. Nos colamos por un hueco en la pared, pues la puerta estaba bloqueada por un escritorio volcado. El interior era más reducido de lo que pensábamos. Vimos camillas oxidadas y un par de armarios con puertas abiertas. Lo más impresionante fue encontrar un mueble con frascos de medicina caducada y vendas sucias. De repente, escuché un murmullo que pareció provenir de algún lugar cercano a los armarios.
Congelé mi respiración y dirigí la linterna, pero no vimos nada. En ese momento, Diego gritó nuestro nombre desde el pasillo. Salimos corriendo a ver qué pasaba. Cuando lo vimos, nos hizo señas para bajar el tono de voz y apagar las linternas. Luego nos susurró que había detectado movimiento en la oscuridad del corredor. No supo decir si era un hombre o un animal. Todos guardamos silencio y, en absoluta penumbra, nos pegamos a la pared. Podía sentir mi corazón latiendo a toda velocidad. De pronto, se oyó un arrastrar de pasos y un leve crujir, como si alguien estuviera intentando desplazarse sin ser notado. El sonido provenía de no más de 10 metros, probablemente a la vuelta de la esquina. Me entraron unas ganas terribles de correr, pero no podía moverme. No sabíamos cuántos eran, ni si llevaban armas. Permanecimos ocultos un buen rato, intentando no hacer ni el más mínimo ruido. Cuando el arrastrar de pies se fue alejando, respiré aliviado, pero la calma duró apenas unos segundos. Un golpe metálico, mucho más fuerte que los anteriores, resonó desde el fondo del pasillo, seguido de un murmullo que parecía mezcla de enojo y frustración. Sin embargo, esta vez también escuché algo más. Un quejido, como si alguien hubiera recibido un golpe o estuviese herido. Mi piel se erizó al comprender que, en efecto, podía haber una o más personas dentro de esa prisión sin ley, quién sabe haciendo qué. Andrés me miró y negó con la cabeza, como pidiéndome no acercarme a investigar. Realmente no teníamos la menor idea de con quién podíamos toparnos. El plan original había sido grabar videos nocturnos y tomar fotos. Ahora todo lo que queríamos era salir sin meternos en un lío. Decidimos ir hacia la salida, pero sin hacer ruido. Volvimos sobre nuestros pasos, dejando la enfermería detrás, y tratando de no pisar charcos ni escombros que pudieran delatarnos. Sin embargo, en nuestra prisa, Felipe tropezó con una varilla oxidada, provocando un ruido que retumbó. Apretamos los dientes, sabiendo que probablemente nos habían escuchado. Quedamos paralizados, y en ese entonces se escuchó un grito. ¡Hey! Una voz ronca e imponente retumbó en la penumbra. A lo lejos, una linterna se movió, iluminando fugazmente el techo del pasillo en el que estábamos. No había nada que discutir. Salimos corriendo. Todos apuntamos nuestras linternas al frente, sin cuidar demasiado el ruido que hacíamos. Atravesamos el pasillo y giramos por otro enorme corredor con celdas a los costados. Escuché pisadas fuertes que se acercaban. El eco entre las paredes me confundía, pero era claro que venían detrás. Doblando por un recodo, vi una puerta de metal que no estaba completamente cerrada y la empujé para pasar. Daba a una escalera que bajaba a un subsótano, según lo que intuimos. Esperábamos que nos llevara a una salida trasera, mas cuando descendimos vimos una reja que bloqueaba el paso, y estaba cerrada con candado. Empujamos, pateamos, sin resultado. Mientras volteábamos, escuchamos pasos bajando la escalera. El pánico se adueñó de mí. Las linternas temblaban en nuestras manos. Andrés sujetó su navaja multiusos, lo mismo hizo Diego. No sabíamos si pelear, hablar o rogar. La figura de un hombre surgió medio escalón arriba. Vestía ropa oscura y llevaba una linterna de mano. Nos miró fijamente y noté que un tatuaje cubría gran parte de su cuello. En su mano, además de la linterna, sostenía un objeto metálico que no pude distinguir. Tal vez un tubo, tal vez un arma improvisada. Detrás de él se escuchaban más pasos, indicando que no estaba solo. Una voz a sus espaldas preguntó algo como: ¿quiénes son? ¿Traen algo? Yo levanté las manos, casi al borde del llanto. Quería decirles que solo éramos 4 tontos curiosos, que no teníamos nada de valor, que no veníamos a robar ni a delatar a nadie.
Andrés intentó articular una frase que sonó a balbuceo. Entonces, el hombre nos pidió que arrojáramos lo que trajéramos. Felipe dejó su mochila en el suelo con cuidado. Diego arrojó la linterna, que cayó rodando por los escalones con un estrépito. Aún así, en cuanto la linterna se inmovilizó, me percaté de que había por lo menos 2 personas más detrás del primer hombre. En ese instante, me sentí atrapado, indefenso, a merced de lo que quisieran hacer con nosotros. Me temblaban las piernas y la garganta se me secó. Pensé en mi familia, en lo absurdo de haber ido hasta allí por una maldita adrenalina. El tipo avanzó un paso más, iluminando mi rostro. Yo no pude sostenerle la mirada. Lo siguiente que pasó fue tan rápido que casi no recuerdo el orden. Uno de sus compañeros nos gritó que nos tiráramos al suelo, y Diego obedeció de inmediato. Andrés se bloqueó, y el hombre del tatuaje lo empujó con rudeza, haciéndolo caer de rodillas. Sentí un golpe en la espalda y en la cabeza. Tal vez fue un manotazo o un tubo. Todo me dio vueltas. Escuché a Felipe suplicando que se llevaran lo que quisieran, que él no se resistía. Luego, algunos quejidos de Diego. Mis sentidos se fueron nublando, y la idea de morir allí, en un subsuelo de una prisión abandonada, se me clavó con un terror indescriptible. Cuando recuperé cierta conciencia, ya no estaba en la escalera, sino en lo que parecía una pequeña oficina o bodega con la puerta arrancada. Mis amigos seguían a mi lado, aturdidos. Ninguno hablaba. No vi a los hombres cerca, aunque sí se escuchaban voces en el corredor. Durante unos segundos, pensé que íbamos a salir de esa, pero al intentar ponerme de pie, sentí un agudo dolor en el costado. Tenía una herida abierta y la ropa pegada a la piel. Andrés gimió despacio, con la vista perdida. Le pregunté si estaba bien, y apenas señaló su pierna ensangrentada. Diego se arrastró a su lado, intentando hacer presión sobre la herida. Felipe se quedó en un rincón, temblando, mirando la puerta. La cuestión era, ¿qué esperaban hacer con nosotros? ¿Acaso nos iban a dejar ahí para que nos muriéramos? ¿O volverían a atacarnos? Ninguno de los 4 tenía fuerzas para correr otra vez. Las voces afuera subieron de tono, como discutiendo entre ellas. Si alguien venía a rematarnos o a exigirnos algo, no teníamos forma de defendernos. Intentamos permanecer lo más callados posible. El dolor se hizo insoportable, sobre todo al sentir que la sangre continuaba fluyendo por mi costado. Creo que en ese momento me desmayé otra vez. De ahí en adelante, solo recuerdo imágenes sueltas y sonidos distantes. Un chirrido de rejas, un golpe seco, gemidos que podrían haber sido míos o de mis amigos. La mente me llevaba al recuerdo de la camioneta estacionada afuera, al portón oxidado, pensando que debimos quedarnos en la superficie o no entrar jamás a ese maldito penal. Ignoro cuánto tiempo pasó. Cuando volví a abrir los ojos, la luz escasa de una linterna iluminaba la bodega. Estaba solo. Mis amigos ya no estaban cerca, lo cual me heló la sangre. Intenté ponerme de pie, pero el dolor me lo impidió. Me arrastré hasta la entrada. No vi ni escuché a nadie en el pasillo. A duras penas me sostuve de la pared, temblando. Mis piernas apenas respondían, la garganta estaba seca y el pecho me ardía. Con un paso torpe, avancé 2, 3 metros. En el aire flotaba un olor a sangre y sudor. Al llegar a la altura de una celda abierta, me asomé al interior y vi un bulto en el suelo que no supe distinguir. Mi linterna ya no estaba conmigo para aclarar la vista. Mis manos temblaban. Detrás, un caos de recuerdos de voces y golpes me impedía razonar con calma. Piso tras piso, se me hacía imposible ubicar si estaba cerca de la salida o si, por el contrario, me adentraba a un sector más oscuro del penal. Sentí pánico al pensar que los tipos que nos habían atacado seguían por ahí.
quizás arreglando su golpe o vigilando que no escapáramos. Todavía sostengo la esperanza de que mis amigos hayan salido vivos. Cada tanto, me digo que alguien pudo hallar la camioneta abandonada y dar aviso a la policía, que tal vez Andrés logró arrastrarse hasta un aparato de radio o un teléfono móvil. Sin embargo, la razón me golpea. Estábamos muy lejos de la ciudad, en un sitio tan aislado que ni señal de celular había. ¿Quién iba a socorrernos a las 3 de la madrugada en una prisión clausurada? Si alguno de mis compañeros alcanzó a huir o a pedir ayuda, ya habrían regresado por mí. Pero no fue así. Ahora estoy atrapado en este penal fantasma, herido y aterrorizado. No hay nada sobrenatural aquí, solo salvajismo y crueldad. Justo antes de reunir fuerzas para escribir estas notas en mi libreta, lo poco que me queda, logré ver que en otro pasillo se movía una silueta, tal vez la de un desconocido que no tenía intenciones amables. Cada minuto que pasa me pregunto si me encontrarán, y, si lo hacen, ¿con qué fin? No alcanzo a escuchar voces humanas, ni soy capaz de ver a mis amigos. La luz del amanecer, al filtrarse por huecos rotos en los muros, apenas ilumina las paredes manchadas. Quizá dentro de unas horas logre al fin hallar la salida, o tal vez me tope de nuevo con esos hombres armados que, sin miramientos, terminarían con lo poco de vida que me queda. No sé si me queda bastante tiempo, o si mis amigos lograron escapar. La sangre se ha coagulado en mi costado, y a ratos siento que voy a desmayarme de nuevo. Cada segundo de silencio me parece más amenazante que el ruido, porque me confirma que sigo solo con mis peores temores. Aún así, intentaré arrastrarme hasta donde la luz sea más fuerte. Tal vez halle una rendija en el muro o un camino que me lleve a la libertad, o tal vez solo encuentre violencia una vez más. En cualquiera de los casos, no estoy seguro de lograr ver otro amanecer completo.